Estamos de vuelta esta noche aquí en Reporte Estelar. Estamos hablando sobre el Club del Asma y las afecciones respiratorias, sobre el asma principalmente, pero también las alergias, la rinitis alérgica. Nuestros invitados esta noche, la doctora Julia Martínez y el doctor José Lic Torres, quienes son especialistas en todo lo que tiene que ver con la parte de respiración. ¿Sí? Son alergólogos, pediatras, inmunólogos y neumonólogo. Doctor José, quedaba una interrogante al aire y es, bueno, ¿qué es la rinitis alérgica? ¿Qué son las alergias? Y si estas alergias van muy relacionadas con el asma. Sí, la rinitis alérgica es una inflamación de la mucosa respiratoria nasal superior, que normalmente está influenciada por un cuadro inmunológico que tiene que ver con alergias. Es decir, el paciente hace una respuesta exagerada frente a un elemento que es normal. Entonces ahí nos lleva a la alergia. La alergia, ¿qué es? Es una respuesta exagerada del organismo, del sistema inmune, frente a elementos que son considerados normales. Llámese ácaro, perro, gato, leche, trigo, huevo. O sea, es normal que nosotros tengamos contacto con estos elementos, pero los pacientes alérgicos hacen una respuesta frente a este elemento que no debe ser normal. Entonces, el paciente, en caso de rinitis alérgica, pues tiene una reacción a nivel local, nasal, con esta respuesta. Ahora, el asma y la rinitis están íntimamente relacionados porque hablamos de la famosa vía de una sola vía aérea, o la teoría de una sola vía aérea, en la que implica que si yo tengo la nariz inflamada, esta mucosa que está en continuo con la mucosa de los pulmones, la mucosa respiratoria, entonces todo está inflamado. No solamente es aquí, sino aquí abajo. Hay muchísimos estudios que avalan esto, que dicen que es una sola vía aérea. Entonces, si la nariz está inflamada, probablemente la parte inferior también lo está. De hecho, el 80% de los pacientes con rinitis tienen asma y un porcentaje más o menos de 60-70% de los pacientes asmáticos tienen rinitis. Van íntimamente unidos, es una comorbilidad, lo que llamamos asma plus, es decir, que no es solo asma, sino que además tienen rinitis u otras comorbilidades, y no es por eso es casual, no es casualidad que yo esté pues integrando parte de este grupo, porque la rinitis es digamos, la comorbilidad más frecuente. Y lamentablemente la mayoría de los pacientes asmáticos, hablando de fenotipos, que son las formas de expresarse o de manifestarse del asma, el fenotipo alérgico o fenotipo TH2 es el más frecuente. Cerca del 80-85% de los pacientes con asma tienen un fenotipo alérgico, es decir, tienen una alergia que es el principal desencadenante pues, de sus cuadros respiratorios. ¿Qué pasa si una persona tiene asma o es alérgica o tiene rinitis y no se cuida? O sea, ¿qué puede pasar si no hace el tratamiento como debe ser? ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo? La respuesta justo a eso es una de las grandes angustias y por las cuales, otra razón por las cuales nosotros también, que vivimos de manera muy regular manejando tanto al rinítico como al asmático y al alérgico en general, nos motiva a reunirnos como equipo para trabajar en pro de ese paciente que no tiene la capacidad de ir a una consulta privada o que de repente la consulta en el hospital está muy dilatada, lejana y no llega a obtener el control deseado de sus síntomas. Cuando nosotros no tenemos una reparación efectiva de esa inflamación crónica de nuestro tejido respiratorio, desde la punta de la nariz hasta el alveolo, como te dice José Lic, es una sola vía aérea, una sola autopista que en un segmento se llama de una manera, en el otro se llama de otra, pero al final responden de la misma manera negativa a los cambios ambientales, a la humedad, a los ácaros, al polvo, a cualquier cosa. Si esa inflamación no se repara y se sostiene en el tiempo, hay una modificación de la arquitectura normal de ese pulmón por dentro, o sea, un deterioro de la función respiratoria. Si no lo corregimos, la probabilidad y la posibilidad de desarrollar enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica en la vía aérea inferior es elevada. Siempre hemos pensado que el EPOC es una enfermedad de abuelos, de gente adulta y de fumadores, de aquellos que no se cuidaron la vía respiratoria porque fumaban demasiado. Realmente el EPOC tenemos una adecuada función respiratoria y se desarrolla esa capacidad del pulmón desde que nacemos hasta más o menos los 20 años. No nace un niño con la capacidad total de ese pulmón. Por eso nosotros como pediatras en ese segmento tan sagrado, desde el 0 día de vida hasta el día 20 de años,
nosotros debemos cuidar a ese paciente y favorable del pulmón. Porque después, y dependiendo de las condiciones que tenga la persona, si hay enfermedades crónicas como esta, como el asma, como la rinitis, puede empezar un deterioro no favorable de la función respiratoria e irse instalando cada vez más la enfermedad broncopulmonar obstructiva. Doctor José, ¿quién sufre más de este tipo de enfermedades, los niños o los adultos? Realmente es equilibrado. Esto no selecciona edades, ni condición socioeconómica, ni países, ni nada de esto. Pero, ¿qué pasa? Que en la infancia es como más frecuente porque allí comienzan los síntomas, comienza la sintomatología. Los niños también tienen, pues obviamente, una capacidad pulmonar menor, como ya lo dijimos, tiene unas vías aéreas mucho más pequeñas y entonces eso implica que estos pacienticos pues tienen una respuesta mucho menos apropiada. En cambio, un adulto, digamos que tiene una capacidad pulmonar más grande y puede aguantar más pues ciertos síntomas. El paciente adulto se acostumbra a vivir con los síntomas respiratorios, los síntomas alérgicos y pues lo va pasando y lo va dejando hasta que llega un punto en el que ya de verdad es muy grave la situación. En cambio, el niñito pues se preocupa más porque es mucho más evidente y porque los papás pues están pendientes y lo llevan a la consulta y lo llevan a esto porque no les llama la atención que el niño no mejore. Pero en los adultos pues el paciente como que va dejándolo, ¿no? Sin embargo, también es importante recordar que si esto no se trata en la infancia, van a aparecer también otras comorbilidades. Rinitis es una, pero también aparecen eczemas, aparece dermatitis atópica, aparece enfermedades, alergias a otros medicamentos, a alimentos. La alergia va evolucionando porque hace esta fibrosis que nos comentaba la doctora Julia y hace que caigamos en una cosa que se llama marcha atópica, que lamentablemente es algo que se puede evitar si lo atacamos a tiempo, pero que si no lo atacamos a tiempo va a ir avanzando la enfermedad alérgica en la medida que va pasando el tiempo y se va a poner cada vez peor este paciente y las consecuencias pues obviamente llegamos al EPOC, etcétera, que ese tipo de cosas que son lo más complicado en el adulto. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso me gustaría que habláramos un poco si ustedes tienen cifras en Venezuela, si existen cifras de la cantidad de personas que sufren algún tipo de enfermedad respiratoria, bien sea asma o bien sea desde el punto de vista alérgico y por supuesto hablar de los cuidados que debe tener una persona con este tipo de patología. Hacemos una pausa y ya regresamos.